La acusación cayó como un balde de agua helada en medio de una tarde sofocante. Solange acababa de acostar a Lara cuando la ama de llaves la llamó, con la mirada más dura de lo habitual. «Necesitamos hablar ahora», dijo sin rodeos. Cuando llegó a la sala, ya estaba doña Beatriz, con su expresión impasible, y un guardia de seguridad de la casa, con los brazos cruzados en la puerta. Sobre la mesa de café, un collar de oro de niño y una nota anónima. La niñera se lo llevó. Ninguna posibilidad de defensa, ningún interrogatorio, solo miradas acusadoras y la amenaza directas. «Tienes hasta el final del día para empacar tus cosas». Solange sintió que se le revolvía el estómago, no por el objeto. Nunca tocaría nada que no fuera suyo, sino porque sabía que, en ese ambiente, su palabra valía menos que un papel sin firmar. Ella podría haberse ido, podría haberse tragado su ira y su humillación como lo había hecho otras veces en su vida, cuando la trataron como si fuera menos. Pero había algo diferente en esa situación. Lara, la niña, había llorado antes de irse a dormir, acurrucada, rechazando el almuerzo y aferrándose al brazo de Solange como si pidiera ayuda en silencio. Eso no era común, y ahora, sumado a esta extraña y repentina acusación, todo parecía aún más equivocado. Solange respiró profundamente y pidió subir a buscar sus cosas. Pero eso no fue lo que hizo. En lugar de empacar su vida, comenzó a observar. La casa tenía secretos y ella estaba dispuesta a descubrir cada uno de ellos. En los silenciosos pasillos de la mansión, Solange comenzó a notar detalles que antes se le habían escapado. Las puertas de la habitación de Lara, por ejemplo, estaban siempre entreabiertas después de la visita del señor Claudio, que aparecía sin avisar y pasaba demasiado tiempo con la niña, incluso cuando sus padres estaban fuera. Solange recordó la expresión del niño en esos momentos, una mirada distante, un habla retraída, juguetes tirados en el suelo. También recordó cómo Lara se callaba cuando alguien le preguntaba si todo estaba bien. Fue al juntar esos fragmentos que empezó a comprender. La acusación podría haber sido una manera de sacarla de allí, para alejarla de la única persona que realmente observaba a Lara de cerca. Esa noche, Solange no durmió. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el uniforme puesto, y pensó en cómo demostrar lo que sospechaba. Sabía que no podía contar con nadie en la casa. Allí las apariencias eran más importantes que cualquier verdad, pero había algo que podía ayudarla: su celular. Al día siguiente, con el dispositivo discretamente en el bolsillo, esperó otra visita del señor Claudio, y como siempre, vino. Atravesó toda la habitación, intercambió algunas palabras con el ama de llaves y subió las escaleras. Solange lo siguió en silencio, deteniéndose fuera de la habitación. Su mano temblaba, su corazón latía con fuerza, pero ella sabía lo que tenía que hacer. Presionó el botón de grabación y esperó. Lo que escuchó fue peor de lo que imaginaba. Su voz, demasiado suave, intentando convencer a Lara de guardar secretos, diciendo que ciertos juegos eran solo entre ellos dos, que nadie lo entendería. La niña no respondió, pero se podía oír su respiración superficial y el sonido de pasos que se alejaban. Fue sutil, pero fue la confirmación de lo que Solange ya sentía. Había miedo en esa niña. Cuando escuchó el pomo de la puerta moverse, se alejó rápidamente, fingiendo estar recogiendo ropa en el pasillo. Escondió su teléfono móvil en el bolsillo del delantal y bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Exteriormente actuaba con calma. Allí dentro todo temblaba. Ella sabía que todavía no era suficiente. Sabía también que si intentaba entregar allí la grabación, la historia sería silenciada como todo lo demás. No había ninguna duda. Tendría que salir de casa e ir directamente a la policía, pero no podía simplemente desaparecer y dejar a Lara vulnerable. Entonces hizo un plan. A la mañana siguiente, cuando doña Beatriz dijo que el despido se haría oficial por la tarde, Solange pidió
con toda la serenidad que pudo reunir, completar su último día y despedirse de la niña. La jefa asintió, sin siquiera levantar la vista de su teléfono móvil. Lo que no sabía es que le estaba dando a Solange la oportunidad exacta de proteger a quien más lo necesitaba. Durante el día, Solange actuó como de costumbre, bañó a la niña, le leyó cuentos y ordenó sus juguetes, pero por dentro estaba en alerta. En un momento de descuido, la ama de llaves recuperó su teléfono celular, transfirió la grabación a una unidad flash oculta dentro de la bolsa de pañales y borró el archivo original. Sabía que si se daban cuenta de que faltaba, podrían intentar confiscarlo o borrarlo. No podía correr ese riesgo. A última hora de la tarde, cuando los padres de Lara aún no habían regresado, llegó de nuevo el señor Claudio, como siempre, sin avisar. Pero esta vez, Solange ya había llamado discretamente a un conductor de transporte compartido y le había informado a la estación de policía más cercana que estaba tomando un informe que contenía material confidencial. Salió por la parte trasera de la casa, en silencio, como si nada hubiera pasado. En la comisaría, se sentó delante de un empleado y le entregó todo. Contó lo que oyó, lo que vio, lo que sintió. Habló de las notas, de las visitas, del extraño comportamiento de la niña. El policía escuchó en silencio, con la mirada tensa, y pidió escuchar la grabación con los auriculares. Al final, inmediatamente se levantó y fue a llamar al jefe de policía. El clima ha cambiado. Ahora Solange ya no era sospechosa, fue el denunciante. En cuestión de horas se autorizó una orden de allanamiento. A primera hora de la tarde, los vehículos llegaron a la mansión, y lo que era silencio se convirtió en shock. La llegada de la policía tomó a todos por sorpresa. La señora Beatriz intentó intervenir, exigiendo explicaciones y alegando que era absurdo. El señor Claudio, a su vez, intentó salir discretamente por la parte trasera, pero fue retenido por uno de los agentes. Cuando los investigadores mencionaron la grabación y los relatos de la niñera, el tono en la casa cambió. El silencio que una vez sirvió para ocultar, ahora pesaba como un velo de culpa. La propia Lara, al ver a la policía, corrió hacia Solange, la abrazó fuertemente y, por primera vez en días, lloró desconsoladamente. Eso fue suficiente para que muchos de los que aún dudaban comenzaran a comprender. Mientras el señor Claudio era llevado por la policía, sin esposas, pero bajo miradas indignadas, la familia permaneció estática. La prensa no tardó en llegar. Un escándalo así, en una de las casas más respetadas del barrio, no pasaría desapercibido. Intentaron silenciar la historia, alegando malentendidos y tergiversaciones. Pero la grabación habló por sí sola, y también la reacción del niño. En los días siguientes, la historia ganó fuerza en las redes sociales, en los periódicos y en las conversaciones callejeras. Y en el centro de todo, estaba ella, Solange, la niñera que se atrevió a cuestionar, investigar y confrontar una estructura que durante décadas había hecho todo lo posible para protegerse. Solange nunca regresó a la mansión, ni siquiera fue necesario después de que se conoció la historia. Periodistas, abogados y grupos de protección infantil la buscaron. Recibió apoyo de madres desconocidas, mensajes de agradecimiento e incluso invitaciones para dar conferencias, que al principio rechazó tímidamente. No quería la fama ni el escenario, solo quería justicia. El caso contra la atacante continuó, y ella se mantuvo firme como testigo, enfrentando miradas sospechosas e incluso insinuaciones de que debió haberlo inventado todo. Pero Lara nunca le soltó la mano durante las audiencias, y eso era lo que importaba. La reacción ha impulsado a otras niñeras y trabajadoras domésticas a compartir historias similares, algunas de las cuales han permanecido silenciadas durante años. De repente, Solange se convirtió en un símbolo. Sin quererlo, se convirtió en un referente de valentía. La llamaron heroína, pero ella rechazó ese título. Él simplemente dijo que hizo lo que había que hacer. Aún así, la transformación en su vida fue profunda. Consiguió un mejor trabajo, una familia se acercó a ella y valoró su cuidado por los niños, y por primera vez, comenzó a soñar con la posibilidad de estudiar psicología infantil. Porque,
Como se decía a sí misma en voz baja, si una voz fue suficiente para cambiar la vida de un niño, tal vez pueda cambiar la de muchos otros. Hoy, cuando habla de aquel día, Solange no recuerda la humillación, recuerda el coraje, recuerda el momento en el que decidiste no aceptarlo en silencio, aunque sabías que al principio nadie te escucharía. Recuerda a Lara, acurrucada en la esquina de la habitación, el miedo en los ojos de la niña y la sensación de que si se iba, nadie más la vería. Fue este sentimiento, no de heroísmo, sino de responsabilidad, el que guió cada paso, porque en el fondo, ella lo sabía, había algo mucho más grande en juego que su trabajo. Se trataba de proteger a alguien que aún no sabía defenderse. Lo que ocurrió en esa mansión no fue solo el derrumbe de una fachada, fue el comienzo de un cambio. Un niño fue salvado, una verdad fue revelada y una mujer invisible recibió voz. Solange continuó su vida, sencilla como antes, pero con la cabeza en alto y el respeto de quienes entendían la importancia de lo que hacía. Ella no quería reconocimiento, pero lo consiguió. No buscó justicia para obtener gloria, pero la obtuvo. Y al final, demostró que el coraje no consiste en gritar más fuertes, se trata de no quedarse callado cuando nadie quiere escuchar.